Hola chicos y chicas, hoy vamos a reelaborar un cuento, de forma que la enseñanza que nos deje sea la importancia de evitar consumir drogas y además el cuento explique qué habilidades para la vida podemos usar para evitarlo. Pero, ¿qué eran habilidades para la vida? Las habilidades para la vida son las herramientas que nos dicen cómo actuar para ser una persona más saludable y afrontar mejor los desafíos diarios. ¡Ey, es cierto! Saber cómo tomar decisiones, también conocerse bien, reconocer cómo me siento y cómo relajarme y cómo comunicar mis necesidades. Correcto, esta actividad la podemos hacer en grupo o individualmente, siguiendo unos tips muy fáciles. 1. Elegimos el cuento. Primero vamos a investigar sobre los tipos de cuentos existentes. Podemos buscar en el internet, en la biblioteca, con tu familia o personas que conozcan de cuentos. Luego, elegimos el cuento que más nos guste. Este puede ser un cuento infantil tradicional o un cuento popular costarricense. Recuerda que debemos elegir aquel cuento que nos permita dirigir la enseñanza a la importancia de evitar consumir drogas y que además el cuento explique qué habilidades para la vida podemos usar para evitarlo. Comentamos con la clase el cuento que elegimos y por qué. 2. Modificamos el texto del cuento. Ahora nos toca leer con mucha atención el cuento elegido. Ponemos atención sobre todo en la historia original, personajes que participan, lugar donde se desarrolla, valores presentes y su enseñanza, sin que el cuento elegido cambie su esencia fundamental. Pensamos en escribir una enseñanza que vaya de la mano del uso de las habilidades para la vida. Recordemos mencionar en la historia algunas circunstancias o características de los personajes, el barrio, la familia, etc., que faciliten el consumo de drogas y circunstancias que protegen o eviten el consumo de drogas. 3. Reescribimos el cuento. Reescribimos el cuento por completo y hacemos énfasis en la forma y el fondo del mismo. Cuando hablamos de forma, nos referimos a la ortografía, redacción y caligrafía. Cuando hablamos de fondo, es sobre personajes, ambiente en el que se desarrolla la trama, la enseñanza sobre evitar el consumo de drogas, valores, habilidades para la vida y emociones. Algunas preguntas que pueden tomarse en cuenta para reescribir nuestro cuento son: ¿de qué trata esta nueva versión del cuento? ¿En qué lugar se va a ubicar mi cuento? ¿Y qué caracteriza el ambiente? ¿Qué personajes deseamos mantener del cuento original? ¿Qué características tendrán los personajes elegidos? Valores, habilidades, capacidades. ¿Qué emociones y sentimientos mostrarán los personajes de este cuento? ¿Qué aprendizaje tiene el cuento para evitar consumir drogas? ¿Qué aspectos positivos y negativos se van a resaltar en este cuento para evitar consumir drogas? 4. Transcribimos el cuento. Revisamos el cuento y se verifica que incluye todo lo solicitado en cuanto a forma y al nuevo contenido. Podemos pedirle ayuda a un familiar o al docente para la revisión. Si existe alguna corrección o cambio, lo agregamos en nuestro cuento. 5. Publicación. Ya casi terminamos nuestro cuento. Solo nos queda elegir el diseño del libro para presentación y así darlo a conocer a los demás estudiantes. Nosotros y nosotras ya trabajamos en nuestros 5 tips para reelaborar nuestro propio cuento. Ahora es tu turno.